Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Jorge de Niri, que es historiador, que recientemente publicó un libro sobre el general Belgrano, las cartas del general Belgrano inéditas. También es director de la biblioteca de la provincia de Corrientes. Y él accedió a hacer junto conmigo un ciclo de charlas titulado Grandezas y Miserias Argentinas. Y aprovechando tu conocimiento, Jorge, de la historia, queríamos que vos destaques esas perlas que tenemos en la historia, que pueden ser oscuras o luminosas, pero que hablan de nuestra identidad, ¿no? A mí se me ocurrieron algunas miserias de nuestra historia, por ejemplo, el fusilamiento de Liniers. Hubo tantas otras, ¿no? O la deuda de Rivadavia, etcétera. Pero me gustaría que vos me digas en qué pensaste, si no te voy dando algunas que yo este, fui, fui estudiando, ¿no? De acuerdo a mi limitadísimo conocimiento, la verdad, de la historia Yo argentina. la pregunta que me hago es, ahora hay una especie de revival de las posiciones reivindicatorias de, no sé si decirlo, lo virreinal, lo colonial, lo español. Hay un señor que se llama Patricio Lons, que él directamente considera que tiene una posición demonizadora de la Revolución de Mayo. O sea, Lo conozco. él reivindica y en ese caso lo ve a Liniers de una forma completamente diferente a como lo pintó no me gusta la palabra, pero es la que yo tengo mi propia posición, ¿no es cierto?, la historia oficial. El que tiene el poder en la Argentina ha fabricado siempre una historia oficial. La ha construido, la ha redactado, la ha elaborado, como vos quieras decirle, pero agarra su cristal con el color que a él le gusta, lo pone y a través de eso pinta la historia, ¿no es cierto? Una pregunta, es una pregunta muy dura para mí de contestar, porque yo he sido soldado 20 años, y eso es una cosa que forma mucho, digamos, en casilla, encarrila, lo mete en un brete axiológico, porque además así debe ser. Pero la pregunta que yo me hago y me la he hecho muchas veces es, si yo hubiese vivido en 1810, ¿de qué lado hubiera estado? Ahora, porque el tema es, yo no creo eso de que la historia la escriben los que ganan. La historia la escriben los que saben escribir historia, que es una cosa distinta, muy diferente. Una cosa es que un cantautor, no sé si fue, no me acuerdo cómo se llama, el que dijo eso en una de sus canciones, pero es mentira. La historia, la enorme mayoría de los casos, la han escrito los derrotados, que tenían tiempo para sentarse a escribir, y además en muchos casos eran los que sabían escribir, ¿no es cierto? O sea, si además sabían historia, mejor. Si además, por ejemplo, el caso de Mitre. Mitre no solamente ganó, sino que además sabía escribir y encima sabía escribir historia. No era tan bueno ni por broma como soldado como era como historiador. Uh -huh. O sea, la historia de los espartanos la hicieron los atenienses, que eran los derrotados. De los espartanos no quedó nada, ni ellos quedaron. Mira, La historia del sur de los Estados Unidos, o los sureños, son los que escribieron románticamente lo que el viento se llamó, sí, Gone sí, with the Wind, o como se diga, y son los derrotados. claro. Los españoles de la República, derrotadísimos, ¿no es cierto? Los rojos, son los que han escrito el después. Claro. Y acá en el país no ha sido diferente tampoco. De manera que entonces la pregunta que yo me hago es esa. Yo, 1810, de Niri, ¿de qué lado hubiera estado? O sea, ¿quién es el que yo a través, por ejemplo, la vez pasada estaba leyendo la proclama que le manda el jefe paraguayo desde Pilar a los correntinos, porque la Junta Gubernativa desde Buenos Aires le ordenó a Corrientes que cierre su puerto a las naves para yugular el tránsito en el Paraná a la navegación paraguaya, al comercio, básicamente. Y entonces desde Pilar sale una expedición armada, ¿no es cierto?
correntinos deben tener 3 ondas y 4 garrotes. La cuestión es que el tipo los intima desde enfrente al puerto, desde el barco, les manda diciéndoles que no tienen mucho que elegir. O traicionan y se ponen del lado de la Junta, o siguen la lealtad jurada y se quedan del lado del rey. Es una cosa difícil de, cuando la Claro. leí, porque es muy fuerte, pero digamos, no deja muchas dudas, ¿no es cierto? Decía, ¿quién era el que decía? Uno lee las cartas de Belgrano, y leyendo sistemáticamente llama insurgentes a los que están del otro lado, que están, que no se movieron en un solo momento. O sea, claro, a uno lo acostumbraron a pensar, ya está, listo, fenómeno, fue así, ¿no? Eh, Liniers es un héroe en España, eh, es un héroe en Francia, está visto también como una figura heroica, eh, es el héroe de la Reconquista, un héroe bastante generoso, blando, ¿no es cierto? O sea, se dejó convencer un poco por el inglés. Uno diciéndolo a la criolla, un buen tipo, tenía las suyas, su liazón con la Perichona. Acá él lo mandó a Corrientes al hermano de la Perichona como administrador de correos, que recibía, Perichona, perdón, ¿qué es la perichona? era la O'Gorman, la amante de Liniers, Ah, no, no, perichona le decían. la Perichona, claro, porque el apellido era Perichón, Ah, era una una criolla francesa de la isla Mauricio. Ella y vinieron ella, el hermano, y entonces Liniers al hermano le dio una, que es interesante porque esas vueltas de la historia, José Manuel Estrada tenía sangre de los dos lados, de Liniers por el lado, no me acuerdo si el padre o de la madre, y de la Perichona por el otro lado, porque había habido un casamiento cruzado, así que lo que había sido un amor ilícito, digamos, que fue muy comentado, muy escandaloso en la Buenos Aires de aquella época, que era muy pacata, por supuesto, terminaron teniendo descendientes. José Manuel Estrada, el principal, digamos, de los popes de la educación católicos, era descendiente de los dos. Y pero Liniers lo manda al... Por eso es que quedan acá perichones en Corrientes. Después él los viene a visitar, se casan con los Martínez, que es un apellido muy antiguo que hay en Corrientes, y José Manuel Estrada pasa y para en la casa de ellos, inclusive cuando va hacia el Paraguay en su viaje final, ya iba muy enfermo, que lo mandaron como embajador, para en la casa de los primos, los Perichón. Todavía hay un lugar que queda cerca del aeropuerto de Cambá Punta, que se llama El Perichón, mira, que era un lugar muy lindo, ahora es un lugar, digamos, para tener quintas de fin de semana, una cosa así, y él se lo dieron a la hermana de la O'Gorman. Esta perichona se casó con un irlandés, O'Gorman, pero ella tenía un salón, ¿no es cierto?, como el de Mariquita Sánchez de Thompson, y bueno, y hacía una vida semipública con Liniers. Era vox populi la relación que tenía. Y además lo designó que en aquella época el Estado tenía muy pocos empleos públicos, se podían contar con los dedos de una mano. Administrador de correos era uno de los, digamos, empleos importantes, y lo nombra a Perichón administrador de correos de Corrientes. Y además les entrega unos enormes terrenos también en la zona de Santa Lucía. Todavía hay no sé si estará, porque acá hay una frase que viene del puente, ahora que hay tanto de dime y daca con el puente General Belgrano, hay una frase de la época de la construcción del puente que es se lo comió la vaca, ¿y eso? porque el ingeniero italiano que construía el puente, para poder trabajar en la altura de los pilares centrales, trajo bolivianos que eran los únicos que no se mareaban, ¿no es cierto?, que podían trabajar Claro, allá arriba. Y le dieron un lugar que ahora era el Obrador, que ahora es un barrio que se llama Barrio de los Pescadores, porque quedaron las casas y fueron habitadas inmediatamente, ocupas, y, y
tenía unas vacas ahí. Entonces, cada vez que se perdía una herramienta o algo, el ingeniero, en lugar de decir, bueno, la robaron, la comió la vaca. Es una frase que quedó acá, esa de se lo comió la vaca cuando algo desaparece. Y bueno, en el museo, digamos, religioso de Santa Lucía, que es un templo muy antiguo, uno de los más antiguos de Corrientes, hay un San Baltasar de ébano, que tiene que medir 1,20 m, 1,30 m, precioso. Parece Harry Belafonte, porque es un negro lindo, hermoso, una facha tiene impresionante. Y era el santo de los esclavos que trajeron de la isla Mauricio a los Perichón. No sé si estará todavía, yo lo vi hace ya unos cuantos años. Pero cuando pregunté, ¿y esta hermosura, que esta talla maravillosa? Esta era una cosa, que era de los Perichón. Entonces, o sea, la figura de Liniers está planteando ya lo que me parece que es inquietante porque estaría en nuestro ADN, que es que el funcionario público tiene corrupciones que son incómodas, o sea, tiene, como dicen los paraguayos, la sucursal. O sea, la casa es donde está la familia, la mujer, los hijos, qué sé yo. Y la paralela, en Paraguay le llaman la sucursal, que es la casa chica. La casa grande donde está la familia, digamos, oficial. Y la casa chica la otra. Bueno, parece que eso es una constante. O sea, uno empieza a mirar, ve las historias de los virreyes en el Perú y demás, la famosa Perricholi de Amat, que decía Perricholi porque no tenía toda una dentadura postiza. En lugar de decir Perrachola, le salía Perricholi, y le quedó eso, que era una cantante que él tenía también de querida. O sea que ahora, ¿qué pienso yo? Liniers es una figura que deberíamos recuperarla como figura. Nosotros somos un país que tiene héroes trágicos, por ahí estamos empezando a asumirlos como tales. Por ejemplo, uno es el indio Andresito, que fue tan trágico que lo mataron, lo derrotaron y lo mataron los brasileños. ¿Quién es? Pero ahora habría que estudiar hasta qué punto tiene algo que ver con eso la derrota de Malvinas, que es otra derrota. ¿No es cierto? La bandera argentina nunca fue atada al carro de ningún vencedor, no, a una lancha, a un barco, no sé qué, pero nos derrotaron. Por doloroso que ya decirlo. Pero empezamos a entender que la derrota también puede ser heroica. A pesar de que aparezca por alguno ahí andar criticando, andar diciendo realidades, pero hay derrotas que son heroicas. Y si no, que lo digan todos nuestros pilotos muertos, todos los hombres que dejamos allá, ¿no es cierto?, que están ahí bajo el viento y la llovizna en el cementerio ese, que los tenemos todos metidos adentro. Y me parece que Liniers es una de esas figuras. Cabía una duda razonable en el criollo de 1810 de qué lado ponerse. Digamos, había una opción moral razonable de estar de un lado o del otro, o era algo clarísimo, evidente, digamos, que o eras esto o eras un traidor. Me parece que hay un problema. Primero, las invasiones inglesas, Gillespie, que era el oficial inglés, que era el responsable de los prisioneros, después de la invasión queda él prisionero, lo mandan al interior, y bueno, escribió una especie de un libro en el que cuenta sus avatares como invasor primero, como prisionero después, y él dice que el 75% de los que después conformaron la primera junta habían jurado fidelidad al rey de Inglaterra. En el momento que juraron esa fidelidad, no había mucho que pensar. O sea, lo que pasa es que, bueno, si uno está de parte de lo que viene, no es un traidor. Sí, o sea, o lo es, pero no sé, es complicado. Me parece que lo primero que hay que reconocer es que es cierto que los criollos, primero que este es un problema de ingeniería social, que es como el que está pasando ahora con el tema ese de los mapuches y la ministra de Seguridad, que ella, ¿cómo se llama? Acá porque estaba releyendo para manejar el problema,
este librito que es muy interesante, que se publicó hace unos años, lo publicó González, este que estaba de director de la Biblioteca Nacional, y Ujú. es una reedición de Calfucurá, la conquista de las Pampas de Álvaro Yunque, que estaba releyendo el prólogo de Guillermo David, en el cual señala cómo, ¿no es cierto?, las izquierdas americanas se dieron cuenta que eran burguesas cuando no pensaban que en realidad la oposición de contrarios en América, la dicotomía, no era rico, pobre, socialista, eh, capitalista, no, no, patrón obrero, no, era indio blanco. O Claro. sea que ese revival, lo dice claramente, explica, y explica cómo este tipo lo considera Álvaro Yunque, un adelantado, ¿no es cierto?, que es el que plantea el problema en base o sea, que cómo al indio le pusieron una manta para que lo tapara, pero que la verdadera esencia, síntesis de la revolución estaba en eso, la revolución que ellos entienden, ¿no es cierto?, que es una revolución, ojo, que es muy concebible en lugares como Venezuela, habla de que la Argentina era un país concebido de una forma completamente diferente. Es largo de charlarlo, pero esta es otra historia ya. Pero Sí. yo creo que tomar una posición respecto a lo de 1810, cuando yo hace poco estuve trabajando, me molestó el programa ese de Caracol sobre Bolívar, poniéndolo a San Martín como un bobeta y a Bolívar como, ¿no es cierto?, la revolución gloriosa. Y me puse a leer sobre Bolívar, a leer, a leer, a leer. Cuando llegué al año 1813, a la Guerra a Muerte, cuando Bolívar declara que van a matar a todos los españoles y canarios. Parece que había muchos canarios de las Islas Canarias ahí viviendo. Sí, La sí. cuestión es que es cierto, hicieron eso, los mataron a todos, hasta los que no tenían nada que ver. Y además la proclama de la Guerra a Muerte dice, aunque estén de nuestro lado, los vamos a matar igual. Y los matan. ¿Eso dice? Bueno, ahora nadie Perdón, habla de eso, nadie dice que era un Jorge, genocida y nada. ¿eso lo dice realmente, textualmente? ¿Eh? No, me sorprende, ¿lo dice textualmente? Es lo que Textualmente, hay que leer la proclama nomás. la Y proclama. A ver, ayúdame para ver si la encuentro la en algún proclama de lugar. la guerra a muerte, año 1813, cuando La Bolívar proclama declara de la la guerra a guerra a muerte. muerte de 1813. O sea, es una proclama tipo jacobina, así Yo diría de un que fanático. sí, es más que jacobina, y además lo hacen. Ah, Aparte ahí fue cuando descubrí que Bolívar le había traicionado a Miranda y lo entregó atado de pies y manos. O sea, se me, se me cayó bastante, se me desmoronó, porque después cuando hace matar a los heridos en los hospitales, tiene todo, o sea, era una especie, uno está acostumbrado a pensar en Stalin, en Pol Pot y cosas por el estilo, pero Sí, no sí. era muy diferente. Y después también cuando veo que el tipo era un tipo que invadía con los ingleses cuidándole la espalda desde el mar. Lo aplanchaban porque los españoles lo liquidaban. Rajaba, se volvía a la isla protegido detrás de los ingleses y empezaba ahí a levantar de vuelta la caldera. Cuando estaba listo, con gente, con todo, de nuevo. Y bueno, tanto va el cántaro hasta la fuente que pero, o sea, lo que quiero decir es que yo estaba acostumbrado a pensar, no, hablar los dos libertadores, qué sé yo, la imagen que tenía cuando a mí me molestaba la comparación pavota con San Martín, pero no, digamos, primero porque como yo fui milico, tengo un afecto especial por San Martín, no puedo evitarlo. Claro. Digamos que hasta cierto daltonismo, ¿no es cierto? Que es legítimo, pienso yo que es comprensible, pero no dejo de ver que, por ejemplo, San Martín era un hombre, él mismo lo decía, nunca supe empuñar el palo. Era también, eso le costó que tuvo que volverse, porque no quiso sacarse de encima de y después tenía, por ejemplo, monjes negros como Monteagudo, que eran personajes siniestros realmente. Este, pero yo creo que por eso, si uno se pone, esa me parece que la posición del historiador debe ser la de el que no se casa con nadie. O sea, Claro. entonces, bueno, a mí me dicen 1810 y yo no sé de qué lado hubiera estado. No era una decisión fácil de tomar. Eso lo dice Díaz de Vivar, que es el primer revisionista correntino, porque, y digo revisionista porque así está considerado, pero además porque él retoma una figura que siempre ha sido tabú, que es la de Rosas, y escribe sobre Rosas y Ferrer, ¿no es cierto? Y él habla de los correntinos de la época y dice, español es la mitad de su vida y de repente se encuentran
Vos conocés seguramente el apellido Fernández Blanco, porque hay un museo muy lindo en Buenos Aires. Sí, Este, Fernández Blanco no solamente fue el primero de los, digamos, el que creó los cazadores correntinos, sino que el hermano de él, Ángel Fernández Blanco, era el hombre más rico de Corrientes, pero además es una figura muy interesante porque era el principal funcionario español que había, que era el que manejaba el estanco de tabaco y demás. Al otro día de la revolución era el principal revolucionario. O sea, acá en Corrientes le dicen a eso Poncho Lleré, o sea, que dio vuelta el poncho, como que se puso la camiseta del otro lado. Y si eso no es Poncho Lleré, que y ya es el patriota, y vos agarrás la Gaceta de 1810, mirá las donaciones que hacen los correntinos, donaciones que después fueron cuidadosamente requeridas por boletas para pagar, ¿verdad? se lo comió la vaca. ¿Eh? Se las comió la vaca. No, 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 hubo que retribuirlo. Yo te di las cosas, pero ahora pagámela. Y aparece Fernández Blanco y la mujer haciendo donaciones para Belgrano, que es el que va a hacer la expedición al Paraguay. O sea, los límites estaban muy diluidos. Yo creo que, aparte, Claro. Liniers tuvo la mala suerte de ser un héroe. Si hubiera sido una figura menos conspicua, a lo mejor, y además que del otro lado hay unos cuantos tipos que tenían clarito de que una figura como la de él, o la de sacaban del medio, o iban a tener, porque, pero aparte, otra cosa que muestra es que los cordobeses ya le habían fallado a Sobremonte. Sobremonte rajó y dijo, vamos muchachos, y no, vamos nada. Y a Liniers también, llegó y lo dejaron solito. Y el tipo se fue y lo cazaron y lo despacharon. Y que no fue fácil porque tampoco lo querían matar, tuvo que ir un tipo que lo mandaron especialmente para ello. Ahora, ¿por qué no lo Eh, subieron a un barco y lo mandaron a España? Digo, a un héroe. No se lo mata. A los héroes no se los mata, se los perdona y se los manda, si no están de acuerdo con la revolución, a la metrópoli. ¿Se entiende lo que quiero no, decir? pero el pensamiento de jacobino no es ese. Claro, pero O San sea, Martín y Belgrano, ¿qué decían de él? ¿Ellos aprobaron la San muerte de Martín no Liniers? estaba acá todavía en ese momento. No estaba acá. San Martín viene en 1812. Ah, En realidad la primera actividad, y aparte cuando llega a San Martín, primero que era una figura misteriosa. ¿Por qué? Esa gente que uno la ve y tiene cierto misterio como persona. Una voz, es cierto, el metal de su voz tiene una voz bronca, ¿no es cierto? claro. Hecha de gritar en el cuartel, un tipo derechito como una espada. Muy gracioso cuando contaba chistes, Ah. muy medido en lo que hablaba, ¿no es cierto? Si mi almohada supiera lo que pienso, a mi almohada la quemaba. Si mi mano derecha supiera lo que hace mi mano izquierda, a mi mano derecha me la cortaba. Ese era el valor de la reserva de San Mira, Martín. mira. ¿Y qué sabemos de San Martín que no sea lo que dijeron otros? De él, por él, ¿qué sabemos? Las máximas a la hija. Y el Claro. Torcuato era un tipo que mantuvo su vida, pero o sea que era un tipo enigmático. Mira. Además, muy leído, porque traía no sé cuántos cajones de libros con los que se fundó después la Biblioteca Nacional de Lima. Así que ahí no era broma eso. Y uno ve la lista de la biblioteca que la publicó Bartolomé Mitre y es monstruosa. Y ahí en varios idiomas, porque él hablaba bien el inglés, muy bien el francés y por supuesto el castellano, ¿no es cierto? No escribía bien, tenía faltas de ortografía. Yo me acuerdo, yo tenía una imagen villique en San Martín, es perfecto, y el día que vi que tenía falta de ortografía, me sentí tan, no puede ser, esto es un error. Pero tenía falta de ortografía, pero bueno, el tipo llega a Buenos Aires y por supuesto, inclusive infló un poquito su currículum, porque él no era jefe efectivo, sino que tenía un cargo parecido. Tenía el grado, pero no de jefe de regimiento, pero no era el propietario del regimiento. Y un pecadito menor, pero tenía una experiencia de combate muy grande, y eso es lo que pesa para que lo pongan a él a cargo de fabricar los SEALs, las tropas especiales que eran los granaderos. Y Claro. Alvear, que era el que lo había traído, el que lo presentó, porque era el niño bien de la sociedad porteña,
lo ponen como uno de sus oficiales, cosa que no le gustó ni medio, va a ser después uno de los grandes enemigos de San Martín. Pero San Martín en la época de Liniers todavía no. Recién cuando se produce, ¿no es cierto?, el problema de la caída de, ¿cómo se llama?, la caída del triunvirato, recién es cuando San Martín va a empezar a intervenir activamente con sus hombres, inclusive saca las tropas para participar, ¿no es cierto?, de la movida del gobierno y cambiarlo por uno que respondiese a los ideales de la revolución. Digamos que hace un golpe de Estado, San Martín. Sí. Y bueno, pero es que la Argentina es producto de un golpe de Estado. Cuando yo estaba en la escuela de guerra, el Isidoro Ruiz Moreno era nuestro profesor de historia, y él habló de una investigación en curso en ese momento. Habían agarrado El pueblo quiere saber de qué se trata el manifiesto, y empezaron a controlar la firma, a ver quién era lo que habían firmado. Eran todos los tipos que estaban en la guarnición Buenos Aires, pasaron por los cuarteles y firmar, faltaban la firma de lo que estaban, digamos, de licencia de feriado en la casa. Así que la Argentina, y aparte, si no hubiera sido, eso lo dijo, creo que fue Lenin, una revolución se hace con o sin el ejército. Con el ejército, imposible. Contra el ejército, imposible. Entonces, no había ejército acá. Lo único que había eran esos dragones que eran como, vinieron a hacer una gendarmería contra el contrabando, pero además trabajaban para la corona. Claro. Las invasiones inglesas son los que crean la herramienta militar que va a utilizar la Revolución de Mayo después. Claro. Porque se armó todo, ¿no es cierto?, todos esos famosos regimientos de Cántaro, no sé cuántas, de Patricio, lo armaron para luchar contra los ingleses. Claro. Y después le quedó a los porteños. Y después de 1810 los porteños lo mandan, las famosas columnas expedicionarias que van hacia el interior, columnas auxiliadoras. Vengo a auxiliarte, ¿no es cierto? ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente. Sí, señor. Es bien claro eso. Cuando Belgrano anuncia la marcha de su expedición desde Santa Fe, dice, marcho con un importante tren de artillería y 1.500 hombres. No dice, llevo los brazos llenos de flores, no. Aclara que va con un ejército. Para que no quede ninguna duda. Cuando a Díaz Vélez lo mandan a Santa Fe, las primeras columnas auxiliadoras hicieron algunas cosas que eran de terror. Díaz Vélez no dejó ni las cucharitas de plata en las casas. Por eso que se levanta Stanislao López y termina derrotándolo, y tuvieron que, ahí fue donde por primera vez empezaron a encontrarse las tropas de Buenos Aires con las famosas caballerías, ¿no es cierto?, de las provincias. Pero, no sé, yo creo que si no hubiera sido por eso, sé que, sí, bueno, la Argentina es producto de un golpe de Estado. Lo que sucedió en la semana, el pueblo quiere saber de qué se trata, los chisperos, que eran los tipos de los barrios vascos, ¿no es cierto? Había muchos herreros, ahí fue lo de chisperos, parece, estaban a las 4 esquinas de la Plaza de Mayo y pasaban al Cabildo Abierto, pasaban solamente lo que ellos querían, lo dejaban entrar a Monseñor Luis Higuera porque era el obispo, pero después todos los demás. ¿El obispo estaba a favor o en contra de la independencia? El obispo. Estaba en contra, pero no podían evitar de pasar. Es como que ahora vaya el principal opositor y diga, yo voy a entrar a la Cámara de Senadores, no voy a hacer una sesión virtual, ¿y cómo hacen para pararlo? Este intento de recuperar el virreinato, por ejemplo, con este historiador, ¿no?, Patricio Lons, tiene algo de saludable, de razonable, sin llegar a un extremo de negar digamos, la legitimidad de la independencia. Me parece a mí que ese intento de ver las cosas desde una continuidad de historia que era difícil, una ruptura difícil de concebir y aceptar psicológicamente para muchas personas. El caso de Liniers, el tipo no puede jugar. Hay una cosa que se llama, ¿cómo se llama? Anacronismo psicológico. Es un concepto que lo creó un historiador francés, que es inclusive el que analizó al siglo XX como el siglo de la víctima, o sea, todo el mundo se victimiza. Y el anacronismo psicológico es pretender encajarle al pasado reglas del presente.
yo agarro el molde. ¿Y cuál es la regla por excelencia del presente? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? El historiador no puede decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Tampoco puede... El problema del 11 es que él juzga, él demoniza, malditos, hicieron tal cosa. Es como el otro que sale, si no, porque este era un genocida, Mitre, los indios eran bonitos, ¿no? Eso no puede ser un historiador. Tiene que pintar los acontecimientos, a lo sumo los pintará. Es inevitable que de alguna forma dejará alguna cosita afuera, por ahí que no le gusta, o la pintará con colores más suaves, pero no puede abrir juicio. La historia no es un tribunal, el historiador no es un juez. La historia no es una feria en la que uno compra lo que le gusta y deja lo que desecha lo que no le gusta, y el historiador no es una ama de casa que va a elegir la verdura. O sea, yo por eso me hago las preguntas, pero no tengo las respuestas. O sea, yo me pongo a pensar 1810 que hubiera hecho yo y qué sé yo. O sea, pero me imagino que habrá sido muy difícil, especialmente claro, para los que tenían intereses creados, para no perder sus intereses. Porque eso de billetera mata galán, no, señor, yo por debajo de cierta suma soy una mujer honrada. Y eso pasa también, porque yo tengo lo que le pasaba a Álzaga, que tenía sus barcos, tenía sus almacenes y qué sé yo. Y bueno, y así todo el tipo, contra los ingleses, el tipo se jugó. Después cuando se los iba a sacar la revolución, y terminó colgado en la Plaza de Mayo. Lo que... Contame, perdón, Álzaga, ¿quién fue Álzaga y por qué lo colgaron? Álzaga era uno de los hombres más buen mozos y el hombre más rico de Buenos Aires, parece. Sí. Y bueno, quiso hacer una contrarrevolución. Y fue uno de los que colgaron. Estaba, digamos, Álzaga en la ciudad, bueno, Liniers en Cabeza de Tigre. Pero ¿por qué también? Porque era un tipo tan heroico como Liniers. O sea, Álzaga era el hombre que en la segunda invasión inglesa, porque los ingleses derrotan a los soldados a campo abierto, no estaban acostumbrados, no estaban bien entrenados, los corrieron, pero con violín en bolsa. Cuando llegan a la ciudad, Álzaga, que era el alcalde del primer voto, y otros hombres como él, estaban esperándolos, los encuadraron y defendieron las ciudades de las casas. Y la gran derrota de la invasión se produce dentro de Buenos Aires. Está bien que el inglés metió la pata, no bajó los cañones de los barcos. Después es fácil justificar lo que había que haber hecho, ¿no es cierto? Pero claro, entraron con las armas descargadas en columnas por las calles, los fusilaron a mansalva desde las azoteas, les tiraban, no es cierto que les tiraban aceite, aceite era una cosa muy cara, en esa época no iban a gastar el aceite. Le tiraban agua hirviendo, ebusus entre fusis, o sea, el contenido de las vasivillas, por decir así, le tiraban todo, basura, piedra. Pero la cuestión es que la invasión fue vencida dentro de la ciudad. Y Álzaga es el héroe de eso. Es un poco lo que va a suceder después, en 1807, en España, cuando los franceses pierden 400.000 hombres adentro de la ciudad y en el campo con las famosas partidas, ¿no es cierto? Las partidas. Porque fueron muy buenos para esas luchas irregulares. Y además dentro de la ciudad. O sea, los héroes de la Reconquista, al menos Álzaga y Liniers, se convierten en traidores y son fusilados. Y de eso no podemos decir que está bien o que está mal, sino que es un hecho. A mí lo que me queda claro es que los mataron porque eran héroes. Esa es la razón número uno. Claro. Porque eran peligrosos por el solo hecho de la capacidad que tenían para ser figuras emblemáticas. ¿Hubiera hecho algo diferente yo? No digo que no, porque como es que dicen la razón de Estado, ¿no es cierto? Y bueno, mirá, no podemos dejarlo, es demasiado peligroso, que no sé cómo habrán pensado, pero sí. ¿salvaron la revolución con eso? No sé. Sí, bueno, sí. Es decir, no deja de ser, en términos el contexto de nuestro programa, una miseria, que es la miseria de la guerra y de toda revolución, entiendo, ¿no? Que es la pelea entre hermanos, que en Argentina tampoco se evitó. Digamos, bueno, hay una causa y otra causa y... Ahí también hay una falacia. Eso de hermano es fácil de decir, pero normalmente las peleas terminales
son justamente entre hermanos por una casa, por una herencia. O sea, la realidad, las guerras civiles son las más terribles de todas. Ciertamente, sí, Primero porque el que se va a matar conmigo es el que vive enfrente. Y segundo porque voy a tener que seguir viviendo con él después que terminó todo. claro. Pero son las más terribles de todas. No ha habido matanza como la de la Guerra Civil Española. No ha habido matanza como la de las guerras civiles, ¿no es cierto?, en la Sí. Roma republicana. Sí, en los Estados No, Unidos. En los Estados Unidos la guerra la guerra civil de Estados fue Unidos. No ha habido, o tremenda. sea, la realidad es que eso de los hermanos es bastante aleatorio, ¿no es cierto? Mm, El ejemplo empieza con Caín y Abel. claro. Ya desde el primer modelito nomás ya uno lo mata al otro. Así que yo no sé, pero el, no sé, por eso, el problema es que no se Bueno, puede abrir juicio, yo no puedo ponerme a juzgarlo, puedo juzgar sí lo que veo. O sea, me parece interesante que los revolucionarios, a la hora de matar, nadie quería poner el mocho. O no lo sea, querían matar, nadie quería matarlo a Liniers. no, nadie quería que supieran que fue él el que ordenó matarlo. Ah, ok, bien. ¿Quién era el que ordenó matarlo a Liniers? ¿Dónde está? O sea, ¿fue Castelli? Ah, pero ¿dónde está el papel con la firma? Sentencia, fulano de tal. No, mandó un tipo que le dijo, andá y arcabullalo. Lo cual no habla muy, digamos, que tenía el coraje para hacerlo, sí, pero me voy a quedar un poquito, ¿sabes qué? Llévalo sin firma nomás, ¿no? Así nomás, decile vos. Eso me da, no lo voy a juzgar, pero me da una idea. O sea, Claro. digamos, de la catadura, no sé si decir catadura moral o de la... Moreno hizo el plan revolucionario, es en el que dice que hay que matar a todos los que se opongan, es el plan espantoso que no sé si lo hizo, pero si lo hizo no lo firmó, lo cual también me da una idea muy clara a mí de cómo era él. Había un plan revolucionario de tipo jacobino así, Sí, fanático, que el se quería famoso plan implementar. revolucionario ese, está la mitad que dice que es de Moreno, la otra mitad que dice que no. Ah, Grossaghe decía que no era el plan de operaciones. Era plan de un plan que operación. es, era un plan que es el plan más lapidario del 93 francés, es una hormiga al lado de eso. Un Es, exterminio de los enemigos. es un plan que parece hecho por Sun Tzu. Mata a todos los hombres, viola a todas las mujeres, haz degollar a todos los chicos levantándolos frente a la muralla para que tus enemigos vean lo que lo espera si no se rinden. Leíste a Sun Tzu, Sun Tzu es de terror. No, no lo Dice, leí, no. no te preocupes por tus espías. Si te los matan, reemplázalo por otro, porque total, seguramente también trabajaban para tu enemigo, así que no has perdido gran cosa. Es un tipo tan cruel, Dios mío, bueno, con esa frialdad de los chinos, Algo así absoluta. como que lo que pasó en la Vendée en la época del terror francés, en la región de francesa que se opuso a la revolución, que fue un genocidio, entiendo, ¿no? Sí, Este, sí, no, ninguna duda. Era el tipo de guerra que hicieron los rusos en Afganistán y en Ucrania, o sea, violar a todas las mujeres, matar a los chicos, matar a la gente de hambre, el Holodomor, o sea que fue evolucionando con el tiempo. En la Vendée fue lo mismo, el sacar la comida, el quemar las casas, y el matar a todos los que... Sí, por supuesto, ninguna duda. El problema es cómo fue que escribió Sarmiento cuando rajaba para Chile, bárbaros, las ideas no se matan, pero se puede matar a todos los que las tienen. Eso es lo que él nos dijo, y hay gente que lo ha claro, intentado. ¿eh? claro, Pol Pot, que hizo matar a todos los que él consideraba intelectuales, todo el que se leer y escribir para arriba los mataron. No sé cuántos millones de tipos y de mujeres, de chicos. claro. Eh, bueno, eso también, o sea, lo que sí creo que se puede sacar como enseñanza histórica es que las revoluciones, no hay revoluciones blancas, son Claro, todas rojas y sangrientas. tal cual. No hay ninguna revolución en la cual el cuchillo no funcione, Claro, claro, lamentablemente. claro. Que el cuchillo sea económico, matando, digamos, liquidando socialmente al otro bando, que por otra cuestión es una cosa que quedó de lo que vos dijiste. Eso de los hermanos, cuando yo, cuando yo me recibí me mandaron a Tucumán. Yo llegué a Tucumán no entendía nada. Primero porque no entendía la forma de hablar, ¿no es cierto? El gordito. Bueno, Claro, tampoco. no, porque hay un montón, hay todo un léxico, te voy a chuscar,
no te voy a decir, no te voy a decir quiere decir no sé, por ejemplo. La barzateada, yo iba por la calle y sentía, y uno se daba vuelta y estaba todo el mundo riéndose y un tipo que hacían eso para que uno se diera vuelta, porque sabían que no era de ahí. Después de la vez número, hasta el día de hoy, cuando me chiflan, yo no me doy vuelta, porque no quiero que se aburren, me quedó grabado eso. Y no es cierto. Después viene la corriente, menos todavía, el correntino tiene un montón de palabras, el yopará tiene un montón de palabras guaraníes metidas en la lengua. Esa leyenda de que somos todos iguales, somos parecidos, pero no somos iguales. O sea, yo ahora no soy parecido a un porteño. Fui porteño. Cuando voy, me quedó la forma de hablar para que los tacheros no me embromen con el recorrido. Pero claro, que sé escucharme papá, que sé querido hoy, mi jefe, todo eso lo manejo perfectamente, pero ya no, la cosmovisión es otra. Y este es un país tan grande, nunca es suficientemente grande un país. Eso es una cosa que sería interesante que la aprenda la señora esa que dijo que le podíamos regalar 50 o 100 mil kilómetros cuadrados a los mapuches para que se hagan un paisito. Claro. Otra cosa curiosa. El primero que dijo eso fue Mitre. Ah. Cuando estaban discutiendo Tarija con los bolivianos, Tarija, él le dijo a Zacarías Sánchez, que era el correntino, sucesor del perito Moreno, como perito de la nación. Le dijo, ¿para qué arriesgar una guerra? Regalemos de esto, tal son solamente unos miles de leguas. Claro. Y Zacarías Sánchez le dijo, mi firma no va a estar jamás debajo de un documento que resigne soberanía de mi patria, y renunció. Habría que hacerle leer todo eso a la señora ella, no sé cómo es que se llama, para cómo está en el instituto ese que maneja los problemas de los originarios. O sea que cuando hablamos de que, digamos, el ADN argentino, bueno, el ADN de Mitre, que tanto lo critican algunos, lo tiene también. Ahí está. Ella está queriendo hacer con los mapuches lo mismo que hizo Mitre, ¿no es cierto? En ese caso, porque este es un país que regala tierra a lo loco. Claro. Nosotros vamos a terminar viviendo arriba de una maceta, todo, o como el tipo ese que se compró esa plataforma, no la compró, la usurpó, esa plataforma que era de la Segunda Guerra Mundial cerca de la costa de Inglaterra, No. que es el príncipe de no sé cuánto. Estaba leyendo una cosa de lo más gracioso. O sea, pero no somos, no somos reconocidos. El argentino recién descubre que es hermano de otro argentino cuando está fuera del país, o cuando va a haber un mundial de fútbol. Entonces se pinta la cara, llora cuando tocan el himno. El resto Jorge, del tiempo, discúlpame que te interrumpo. Me gustaría que, ya que estamos hablando de Liniers, aunque no llegamos a una conclusión, y lo respeto, que me cuentes un poco los hechos de los últimos años de Liniers. ¿Qué es lo que pasó? Él huye de Buenos Aires, se pelea con los porteños, se refugia en Córdoba, hace un ejército, intenta la no, intenta reconquista. levantar un ejército, Sí, intenta levantar un ejército en Córdoba contra pero no sucede. Entonces se va, ¿se va a en qué? el camino, Se escapa, y trataba de irse hacia el norte. No sé claro, si es, y los matan, con el paso del tiempo los desentierran, al final a él lo repatrian, está enterrado en un monumento ahora en España, lo repatrian. Él era francés, claro. pero digamos, la patria donde está el corazón del hombre, dicen, bueno, me parece que es legítimo que esté en España. Pero nosotros deberíamos, yo creo que es una figura heroica, no solamente asociada con la reconquista, sino tiene sus luces y sus sombras como todos los hombres, pero es un héroe trágico. Y uno de nuestros héroes trágicos.